Feliz sábado y bienvenidos a un nuevo repaso de la lección de la escuela sabática de la clase de juveniles. En este trimestre seguimos repasando la lección que se titula En los pasos de Jesús. La 10ª lección se titula Despiértate y el texto clave se encuentra en Juan capítulo 11 versículo 35. Jesús lloró. La historia de esta semana se encuentra cargada de emoción y de profundas verdades con respecto a la vida, la muerte y la esperanza ofrecida por Cristo. María, Marta y Lázaro eran grandes amigos de Jesús, y él no pudo evitar manifestar su dolor frente a la muerte de su amigo. La misión de Cristo fue claramente revelada al ir hasta el sepulcro de Lázaro para salvarlo. Muchas personas no saben cómo sucederá, otros ni siquiera creen en esta maravillosa promesa. Sin embargo, así como Jesús resucitó a Lázaro en el pasado, cuando regrese resucitará a todos los que creyeron en su nombre y obedecerán sus mandamientos. Él ama a toda la familia humana, pero está unido a alguno de sus miembros por lazos particularmente tiernos. El Libertador, página 265. Jesús tuvo amigos muy cercanos. La Biblia dice que él tenía un gran amor por Lázaro, que vivía en Betania, y fue a causa de él que Cristo realizó el más grande de sus milagros. Repasemos en nuestra Biblia la historia acerca de este milagro en Juan capítulo 11. Luego de la lectura, intenta responder las siguientes preguntas. Tanto Marta como María se acercaron para conversar con Jesús. ¿Cuáles son las semejanzas y las diferencias en la interacción de estos dos personajes con Cristo? De acuerdo con tu opinión, ¿por qué habrá llorado Jesús? ¿Qué es lo que te parece más importante en esta historia? ¿Por qué? En un mundo en que la muerte, la vida después de la muerte y la inmortalidad del alma son asuntos destacados, ¿qué nos enseña esta historia con respecto a estos temas? Observa las variadas reacciones de las personas que fueron testigos de la resurrección de Lázaro. ¿Qué es lo que más te sorprendió en esta historia? El texto clave de esta semana revela un aspecto amplio y significativo de la humanidad de Cristo. Aunque era hijo de Dios, había tomado sobre sí la naturaleza humana y le conmovía el pesar humano. Su corazón compasivo y tierno se conmueve siempre de simpatía hacia los dolientes. El Libertador, página 269. Jesús participó del sufrimiento del ser humano. También perdió a alguien muy querido y cercano. Él sabe lo que sentimos cuando pasamos por situaciones semejantes. No era por culpa de Dios que Lázaro hubiese muerto, pero sí por causa de aquella intrusa que entró junto con el pecado en este mundo. Hasta la actualidad, el precio de la desobediencia de Adán y Eva está siendo cobrado con altísimos intereses, pero la cuenta ya fue pagada por nuestro acreedor. Así como Jesús estaba listo para restaurar la vida de Lázaro, está muy cercano el tiempo en que va a dar un fin definitivo al último enemigo a vencer. Repasemos algunas curiosidades de esta semana. Jesús se sentía bien en la casa de María, Marta y Lázaro. En aquel hogar de Betania encontraba alivio y descanso de sus actividades y sus luchas. La conversación era franca y sincera. Allí Cristo no necesitaba hablar por intermedio de parábolas. En el mismo instante en que Lázaro se sintió repentinamente enfermo, sus hermanas mandaron un mensaje a Jesús esperando que él llegara rápidamente para salvarlo, y dado que Jesús no acudió de inmediato, él envió a decir que esta enfermedad no terminaría en muerte, por lo que María y Marta pensaron que Lázaro sobreviviría. Ellas no imaginaron ese terrible desenlace. Cuando Jesús dijo a los discípulos que Lázaro dormía, ellos pensaron que su salud se había mejorado, sin embargo, se estaba refiriendo a su muerte. Ellos habían de ser sus representantes ante el mundo, por su bien permitió que Lázaro muriera. Si le hubiese devuelto la salud en ese mismo momento, el milagro, que es la evidencia más positiva de su carácter divino, no se habría realizado. El Libertador, página 267. Antes de que Jesús resucitara a la hija de Jairo, anunció que la niñita solamente estaba durmiendo, y dado que la criatura había sido resucitada inmediatamente después de su muerte, los fariseos intentaron hacer creer a las personas que Jesús no había realizado un milagro. En el caso de Lázaro, no había manera de negar el milagro, pues había muerto hacía 4 días. La resurrección de Lázaro fue la razón que faltaba para que los dirigentes religiosos decidieran poner en práctica un plan para matar a Jesús. Repasemos los versículos de impacto de esta semana.
Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducida es: Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Marcos capítulo 5, versículos del 39 al 42. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 16. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel capítulo 12, versículo 2. La Biblia afirma que la muerte es como un sueño. Porque Jesús resucitó, está garantizada la resurrección de aquellos que duermen. Y hay algo todavía más increíble con respecto a este asunto. En oportunidad del regreso de Jesús, los que murieron en Cristo van a resucitar primero para que junto con los vivos vean al Hijo de Dios volver en las nubes del cielo. ¿Conoces a alguien que esté sufriendo por la pérdida de un ser querido? ¿Qué te parecería compartir con esa persona un mensaje de esperanza? Como los líderes religiosos no podían deshacer los efectos de los milagros sobre las personas, comenzaron a incitar a los romanos en contra de Cristo, afirmando que él estaba intentando debilitar la autoridad romana. Presentaron todo tipo de falsas acusaciones, llegando al punto de decretar que cualquier persona que profesara tener fe en Jesús debería ser expulsada de la sinagoga. Jesús lloró. Es uno de los versículos más cortos de la Biblia. Sin embargo, nos hacen imaginar la profundidad de la tristeza de Jesús ante el miedo de los discípulos, ante la acusación de los amigos por no haber llegado a tiempo para curar a Lázaro, y ante el odio y la maldad de los fariseos, como así también ante el sufrimiento, al ver que las personas no tenían ni idea de la razón por la cual Jesús había venido a este mundo. Desde el principio de todo, el salario del pecado es la muerte. Estamos muertos en nuestros pecados y necesitamos de alguien que nos salve. A fin de salvarnos, alguien necesitaría morir en nuestro lugar, y para que todo esto tenga sentido, ese alguien necesitaría resucitar hacia una nueva vida. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. 1 Corintios capítulo 15, versículo 54. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. ¿Acaso la muerte te asusta? Debería. Por lo que Cristo hizo y prometió, no necesitamos temer. Él garantizó en su palabra lo siguiente. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan capítulo 11, versículo 25. Oremos. Querido Dios y Padre nuestro, te damos gracias por el repaso de esta lección. Gracias por darnos la esperanza de la resurrección. Gracias por haber venido a este mundo a cargar con la consecuencia del pecado, que es la muerte, y que nos correspondía a nosotros pagar con esa culpa. Tú te hiciste hombre, sufriste lo que nosotros sufrimos, moriste y resucitaste para esperanza de nuestra. Ayúdanos a evangelizar al mundo con esta verdad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén. Te animo a que sigas repasando tu lección durante esta semana. Si aún no lo hiciste, te recomiendo que leas los capítulos 58 y 59 del libro El Libertador. Nos vemos la próxima semana.